reporte, ¿no? ¿O qué tienen que entregar? No Pues sé. sí, ya entregamos nosotros el cuestionario. Se supone que todos los equipos vamos complementando durante la sesión y cada equipo ya va subiendo su trabajo a la carpeta de Drive. Muy bien. Ok, entonces pues procedería a exponer el equipo 6, la siguiente práctica. Ok. Ajá, de los alumnos y de cómo quedaron integrados los equipos. Ok, sí. Porfis, gracias. Muy bien, equipo 6, ¿no? Sí, ¿me escucho bien? Sí. Sí. Buenas tardes, profesor, profesora, compañeros y compañeras. Somos el equipo 6 y vamos a exponer la práctica de extracción ácido base. Y bueno, el objetivo general de esta práctica es emplear la técnica de extracción por medio de disolventes como método alternativo para la separación y purificación de compuestos integrantes en una mezcla. Y los objetivos específicos, bueno, pues en primer lugar, realizar la técnica de extracción como método en la purificación de compuestos orgánicos, tanto neutros como ionizables, realizar diferentes tipos de extracción, en este caso la múltiple y selectiva, y reconocer el concepto de coeficiente de reparto a interpretar la información que este concepto aporta. Ahora les voy a exponer sobre la extracción de sustancias tóxicas por medio de disolventes orgánicos. La extracción es una técnica utilizada para la separación de un producto químico de una mezcla. Bueno, en esta práctica vamos a usar más en específico la extracción ácido-base, perdón, que es para separar compuestos orgánicos con propiedades ácidas o básicas, y está basada en el empleo de disoluciones ácidas o alcalinas capaces de convertir selectivamente determinadas sustancias en sales solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos. Esta extracción suele implicar procesos físicos y o químicos que rara vez se le considera como método único o final de purificación. La extracción involucra una fase líquida, extractante, que aísla la sustancia de interés de una segunda fase, ya sea líquida, sólida o gaseosa. Y el disolvente extractante debe ser immiscible con el resto de la mezcla. Para extraer un soluto de una disolución es más efectivo realizar varias extracciones empleando volúmenes pequeños, que se llaman extracción múltiple, que se realiza de una sola extracción mediante el empleo de un volumen grande de un disolvente. Y bueno, aquí es el fundamento de esta técnica, que bueno, supongamos que tenemos una mezcla compleja, una disolución A en un disolvente 1, y se va a extraer esos compuestos que están en la mezcla a partir de otro disolvente, que tiene que ser inmiscible con el primero, y esto va a generar extracciones múltiples. Aquí tres, bueno, se representan ahí con vasos de precipitados. Y bueno, para escoger un disolvente orgánico adecuado al experimento o lo que se vaya a realizar, se tiene que tomar en cuenta la baja solubilidad en agua, la alta capacidad de solvatación y que tenga un bajo punto de ebullición. Por lo regular, los disolventes más empleados es el cloruro de metileno, el diclorometano, el cloroformo y el acetato de etilo y el éter dietílico. Y bueno, la extracción tiene una amplia aplicación en la química orgánica, que se utiliza para extraer productos y eliminar impurezas de las mezclas de reacción, y se emplea también para extraer productos de tejidos animales o de plantas. Y bueno, ahora lo que les voy a hablar es acerca del coeficiente de distribución o de partición. Y bueno, esto es, al separarse las dos capas de los disolventes inmiscibles, se determina la concentración del soluto en cada capa. La relación de las concentraciones en cada fase es una constante. Esta constante es llamada coeficiente de distribución o partición, que se representa por la letra K, la cual está definida por AO, que es la concentración del analito en fase orgánica, y AAC, que es la concentración del analito en fase acuosa.
Bueno, el coeficiente de distribución tiene un valor constante para cada analito soluto y es dependiente de la naturaleza del disolvente utilizado en cada caso. Con base en el coeficiente de distribución, no todo el soluto se transfiere al disolvente orgánico en una sola extracción, a menos que el valor de K sea muy alto, o sea, el coeficiente de partición. Y bueno. Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo obtenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y el primer punto para sacar esta ecuación es que necesitamos la ley de acción de masas, que es la del coeficiente de partición o disociación. Vamos a empezar a modificarla dividiendo, o bueno, más bien vamos a factorizar, no, a despejar, perdón, el ion hidronio. Nos queda de la siguiente manera y aplicamos los logaritmos a la menos 1. Bueno, más bien, y multiplicamos por menos 1. Entonces nos queda de la siguiente manera. El menos logaritmo de la concentración del ion hidronio es igual al menos logaritmo del coeficiente de partición menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base conjugada. Y bueno, al final, para poder establecer bien la ecuación, vamos a sustituir el menos logaritmo del hidronio por el pH y el menos logaritmo del coeficiente de partición por pK, que es la constante de disociación. Y esto queda así, de la siguiente manera. pH es igual a la constante de disociación más el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. Y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, yo les hablaré de la extracción selectiva. La extracción selectiva se emplea para separar mezclas de compuestos orgánicos en función de la acidez, de la basicidad o de la neutralidad. Para realizar estas separaciones es necesario utilizar disolventes activos. Estos pueden ser ácidos o básicos. Los disolventes activos ácidos que más se utilizan son el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico en disolución acuosa del 5 al 10%. Y los disolventes activos básicos pueden ser fuertes como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, o moderados como bicarbonato de sodio y carbonato de sodio en disolución acuosa del 5 al 10%. La extracción selectiva se basa en una reacción ácido-base y también se utiliza para eliminar impurezas ácidas o básicas. Bueno, ahora bien, los compuestos básicos como las aminas se extraen con disolventes activos ácidos, en donde la reacción que ocurre pues es esa, ¿no? Donde está la estructura de la reacción. Y un ejemplo de esto sería la etilamina más ácido clorhídrico, nos produce cloruro de etilomonio. Y bueno, como en los reactivos ahí especificamos que su unión es covalente, son menos polar y son solubles en disolventes orgánicos. Y en el producto, que sería el cloruro de etilamonio, su unión es iónica, más polar y soluble en agua. Los ácidos carboxílicos reaccionan con disolventes activos básicos como el hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio y carbonato de sodio. Y la reacción ácido-base igual, pues ahí está la estructura. Y un ejemplo de este sería el ácido benzoico más hidróxido de potasio nos produce benzonato de sodio. E igual que las aminas, ahí especificamos que en el ácido benzoico tiene unión covalente, son menos polar y son solubles en disolventes orgánicos. Y su producto, que sería el benzonato de sodio, tiene unión iónica, es más polar y es soluble en agua. Y ya por último, los fenoles son compuestos menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Por esto mismo reaccionan únicamente con bases fuertes como el hidróxido de sodio a las mismas concentraciones, que son las de 5% y 10% en solución acuosa. Y bueno, ahí está el ejemplo. Fenol más hidróxido de sodio nos produce fenóxido de sodio en agua, más agua. A continuación, pues el material y los reactivos. Para el material vamos a utilizar vasos de precipitado.
embudo de separación, que del lado izquierdo los podemos ver en la pantalla. El matraz Erlenmeyer, capilares de vidrio, una cromatoplaca, que esa no puse una imagen, papel indicador de pH, lámpara de UV de onda corta, probetas y pipetas. Y reactivos, fenol, ácido benzoico, eteretílico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, hexano, acetato de etilo y cloruro férrico. Bueno, ahí está la tabla de propiedades de los compuestos, donde el fenol en su estado físico es sólido cristalino, tiene un color blanco a incoloro, su peso molecular es 94.11 gramos mol, su punto de fusión 40.5 grados centígrados y el de ebullición 181.7 grados centígrados. Su solubilidad es de 8.3 grados en 100 mililitros a temperatura de 20 grados y su pK es de 9.95. El ácido benzoico, su estado es sólido, es incoloro, su peso molecular es 122.12 gramos mol, su punto de fusión es 122 grados centígrados y el de ebullición 249 grados centígrados. La solubilidad de este es 3.4 gramos sobre un litro a 20 grados centígrados y su pK es 4.204. Y por último, el éter es líquido, incoloro, su peso molecular es 74.12 gramos mol, su punto de fusión es menos 116.3 grados centígrados y el de ebullición 34.6 grados centígrados. Su solubilidad es 6.9 gramos sobre 100 mililitros a 20 grados de temperatura. Y ahí no encontramos el pK del éter. Bueno, está su estructura y el rombo NFPA. Bueno, ahora les voy a presentar lo que sería el desarrollo experimental, que bueno, esta es la parte 1, extracción líquido-líquido. El paso 1 es disolver en 20 mililitros de hidróxido de sodio al 10% con un pH de igual a 12, una mezcla de 0.1 gramos de fenol y 0.1 gramos de ácido benzoico. Después sería verter la disolución en un embudo de separación, agregar 10 mililitros de éter etílico, agitar el embudo para lograr una buena extracción liberando la presión de este, abriendo la llave cuantas veces sea necesaria, dejar separar las dos fases, retirando el tapón del embudo, drenar la fase acuosa en un vaso de precipitados, luego sería la fase etérea se trasvasa a un matraz Erlenmeyer y se vuelve a repetir el procedimiento de extracción con la fase acuosa drenada, agregando otros 10 mililitros de éter etílico. El paso 9 es juntar los dos extractos etéreos y marcar como extracto número 1. El paso 10 sería neutralizar la fase acuosa con ácido clorhídrico al 10% con un pH igual de 7. Realizar, como el caso anterior, 3 extracciones con éter etílico de 10 mililitros cada una. El paso 2 sería marcar estos extractos como extracto número 2. El paso 13, a la fase acuosa residual, agregarle ácido clorhídrico al 10% hasta un pH de 2 y realizar 3 nuevas extracciones más agregando 10 mililitros de éter etílico. Y por último, marcar estos extractos como extracto número 3 y desechar la fase acuosa. Y bueno, aquí como nota es que si se presentan emulsiones, realice las siguientes indicaciones. Estas se pueden romper mediante un movimiento de giro suave al líquido del embudo, agitación vigorosa de la capa emulsionada o agitar la fase acuosa con una disolución saturada de cloruro de sodio. Y la parte 2 del procedimiento es la identificación por cromatografía en capa fina. Bueno, como primer paso, dibujaremos en un cromatofolio de 3 por 5 centímetros una línea de 0.5 centímetros desde el borde inferior. Después marcaremos 5 puntos equidistantes sobre esta línea cuidadosamente y aplicando en una muestra de fenol y ácido benzoico que están disueltos en etanol estos extractos que obtuvimos por medio de un capilar y los vamos a dejar secar. Realizaremos una mezcla de hexano, acetato de etilo 2:1 y servirá de diluyente. Vertiremos la mezcla a la cámara cromatográfica teniendo cuidado de que el volumen del diluyente no rebase los puntos de aplicación y de que corra hasta 0.5 centímetros antes del borde superior. Por último, sacaremos el cromatofolio y dejaremos evaporar la fase móvil
Lo revelaremos primero con la luz ultravioleta señalando las manchas obtenidas y vamos a observar para posteriormente calcular los valores de refracción y concluir. Y bueno, eso ya sería todo por nuestra parte. Muy bien, ¿habría algún comentario o preguntas? Yo creo que no. Ok. Pues yo sí profe, tengo muchos. A ver, tú primero. ¿cómo son esas plaquitas? Porque, bueno, la compañera mencionó que no había puesto, la imagen, pero esas plaquitas, sí son, por decirlo así, muy caras. Pues me parece que es bueno, en el caso que yo hice en la preparatoria una práctica parecida, nunca nos dieron una placa cromatográfica como tal, más bien lo utilizamos con un papel filtro, pero yo me parezco que es parecido, o no, profesores, la verdad es que desconozco si son caras o baratas. La placa cromatográfica, si no me equivoco, es la placa que utilizamos igual para la cromatografía en la práctica 4. Así es. Ah, la de sílice, ¿no? La que contiene sílice. Así es. Así es la Ok. que, en donde se realizó la medida del RF, esa es la placa cromatográfica. Y bueno, también va a pasar lo mismo, ¿no? De que va a haber una fase estacionaria y una fase móvil y se va a ver los compuestos, viendo, ¿no? Si es polar o no polar. Donativo, en Classroom les envié la fotografía de los resultados, ¿la podrías poner? Ok, ¿qué pasa en cada extracción? ¿Qué pasa pH de 12? ¿Qué pasa pH de 7? ¿Y qué pasa pH de 2? La próxima clase tienen que presentar su tabla de resultados, o bueno, su cuestionario, y ahí les ponen una tabla de resultados. Esta es la placa que ustedes obtendrían si hicieran el experimento. Y ahí no se alcanza a ver, creo que cada quien lo puede hacer más grande. Ajá, pero el primer punto tiene ahí una F que es del estándar de fenol. Ajá. El siguiente punto es para el ácido benzoico. El siguiente punto se alcanza a ver un poco que dice de 12, es el extracto que hacen a pH de 12, después está el extracto a pH de 7, y después el extracto a pH de 2. Entonces, ¿qué podemos explicar de eso? Pues creo que tiene que ver con los disolventes, o sea, con el primer disolvente que se emplee, se va a obtener, bueno, se van a observar dos fases en el embudo, las cuales vamos a separar. Y, y si no estoy mal, el pH es como para reconocer de qué sustancia se está hablando o qué fue lo que separó el disolvente. Práctica anterior también tenía que ver mucho el pH, ¿no? ¿Qué estaba pasando cuando modificaban el pH? ¿Qué le pasaba al rojo de metilo? Pues se Pot- modificaba el vire, el Absorbancia. color. Sí, entonces. Ok, exacto, Realmente. había una modificación estructural. Entonces, ¿qué infieren ahora ustedes con ese mismo concepto de la práctica anterior? Trasladen acá. Están analizando fenol, ácido benzoico. ¿Qué está pasando? Un cambio estructural. Por ejemplo, en el fenol, ¿qué sucede?
en la introducción de la parte teórica, nos dieron un buen ejemplo y ahí explicó su compañero. Se convierte, bueno, produce fenóxido de sodio, ¿Ok? Y en el caso del o ácido, estoy mal. De sodio, sí, fenóxido de sodio. ujú, Ácido benzoico produce benzonato de sodio. ok, entonces está ahí habiendo un cambio estructural provocado por el pH que está manejando. Entonces, ¿qué sería más fácil disolver? En agua, ya sea una sal o el conjugado orgánico. Una sal, siempre va a ser más fácil la disolución de una sal Una que sal. un... Ok, entonces, ¿cómo podemos interpretar ahora los cambios de pH que van a estar provocando? Aparte de los cambios estructurales, va a haber un cambio visual. Puede ser, quién sabe, yo creo que no tanto visual, pero vamos, se los voy a decir, o sea, si estamos cambiando el pH, es decir, por ejemplo, hablemos del fenol, si estamos desprotonando al hidroxilo, estamos formando el fenóxido de sodio, y esto provoca que sea todavía más soluble en agua. Por lo tanto, cuando pongan el éter, no va a ser muy sencillo extraer el fenóxido de sodio con el éter. Y aquí entra el nuevo concepto, que es el coeficiente de partición o el coeficiente de distribución. Entonces, este tipo de análisis yo creo que sí lo vamos a tener que hacer al momento de hacer la discusión de resultados. Pero entonces, sí llévense el concepto de que el cambio de pH está provocando modificaciones estructurales y esto a su vez provoca que la solubilidad del compuesto orgánico sea diferente. Y por lo tanto, el que tenga el mejor coeficiente de partición va a poder ser extraído con éter, mientras que el otro no. No sé si lo dejé claro. Sí, o sea, Sí, o sea, más que nada es mientras- como una correlación, Sí, profe. profe. Ujú. O sea, de una correlación entre el pH y por decirlo, la disociación entre si va a ser en una fase polar o en una fase no polar, más o menos es lo que... Exactamente. Ah, ok. Es como la fase polar sería ¿quién? En la extracción. ¿Quién sería la fase polar en la extracción? El fenol. Bueno, el fenóxido. No, no, no. O sea, sí, es el compuesto que estamos ionizando y por lo tanto podría ser polar. Entonces, esto sería más soluble en qué? En compuestos polares. Exactamente. ¿Y quién sería el compuesto más polar ahí? ¿El éter o agua, por ejemplo? El agüita. Ok, entonces es esa correlación que acabas de mencionar la que va a existir entre los cambios del pH y el coeficiente de partición de cada uno de los compuestos que queramos separar de manera selectiva. Ah, miren, Entonces es lo que le está diciendo el profesor. Ustedes van a hacer una extracción en donde van a colocar éter y agua. Estos dos, porque no, como ya dijo su compañero, es un disolvente que no sea miscible en el otro, en este caso en el agua, ¿no? Y van a utilizar el éter, que va a ser nuestra fase orgánica, nuestra fase poco polar, y vamos a utilizar el agua, que va a ser o es un compuesto muy polar, ¿no? Y aquí nos dicen que lo vamos a hacer a diferentes pHs. Y ya como ustedes dijeron, cuando tenemos a nuestro compuesto protonado, el ácido benzoico y el fenol, van a ser solubles en éter. Pero cuando los tengamos desprotonados, cuando formemos el benzoato de sodio y el fenolato de sodio, los vamos a tener disueltos en el agua, ¿no? Entonces se nos va a ir al éter o al agua dependiendo en qué forma están. ¿De qué va a depender o cuándo voy a saber cuando están en una forma o cuando están en otra? Pues de su pKa, ¿no? Y como decían sus compañeras, el pKa es igual al pH cuando las dos concentraciones de la forma ácida y la forma básica son iguales.
¿Cuáles son sus valores de pK de estos dos compuestos? Del ácido y del fenol. Del fenol es 9.95 y del ácido 4.204. ¿Y 9 qué? 9.95. Ok, vamos a dejarle 9.9. Entonces, cuando esta concentración son iguales, yo puedo decir que cuando yo tengo el fenol y tengo el benzoato en la misma concentración, lo voy a poner abajo, ay no me deja. Entonces yo tengo un pH igual al pK, tengo 50 de mi forma ácida y 50 de mi forma básica. Y lo mismo para el fenol. Cuando yo tengo mi fenol a 9.9 de pH, tengo 50% de fenol y 50% del fenolato. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar esos pHs que me dice. El primer pH me dice que es a pH de, ¿cuánto dicen? De 12, ¿no? 12 está por acá, si yo lo grafico, me va a dar que a pH de 12, ¿qué especies van a predominar? Según lo que les dijo tu compañero, que cuando le ponían a un compuesto una base, porque aquí para llegar a pH de 12, ¿qué le tengo que poner? Hidróxido de sodio, ¿no? Si yo le pongo hidróxido de sodio hasta llegar a pH de 12, ¿qué especies van a predominar a pH de 12? ¿Las formas ácidas o las formas básicas de mis compuestos? Es como ser compuesto conjugado, pero no sé. ¿A pHs básicos predominan los ácidos? No, los básicos. ¿Un ácido? ¿Qué hace una base, protona o desprotona? Protona. ¿Una base, protona? O sea, No, la definición. protonar. Ok. Entonces, ¿qué especies esperan observar o tener a un pH de 12? O sea, un pH básico. Ahora regresen a su ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué sucede? Si yo tengo aquí la base y digo que yo quiero que tenga 100 veces más de la base entre 100 veces más de la base a 1, vamos a decir. ¿Cuánto me da esta ecuación? Vamos a suponer que el pK utilicen el del ácido acético. pH es igual a 4.5 más el logaritmo de 100 entre 1. ¿Cuánto les da eso? 6.5. Entonces esto sería igual a 6.5. Entonces, ¿6.5 seguro? ¿Usaste 4.2? No, 4.5. Pongo 4.2. ¿Cuánto? 6.2. Ajá. ¿Sí? Entonces, con esto, ahora háganlo al revés. Vamos a suponer que ahora lo que queremos es que predomine mi forma ácida. Entonces ahora pongan el 100 abajo en la forma ácida
y 1 en la forma básica. ¿Cuánto les da esto? Igual usen el valor del ácido acético, del ácido benzoico, que diga. $2.2. 2.2. Entonces, de forma general, chicos, siempre que el pH sea mayor en 2 unidades al valor del pKa, va a predominar la forma básica. Y siempre que su pH sea menor al valor del pKa en 2 unidades, va a predominar la forma ácida. Entonces, aquí, regresando, ¿sí les quedó clara esta? 2 unidades mayor, predomina la forma básica. 2 unidades menor al valor del pKa, predomina la forma ácida. ¿Sí les queda? Entonces, ahora, si yo les pongo un pH de 12, observen los pKa, y esto no es el pKa nada más para el ácido benzoico, también para este. 2 unidades arriba, predomina la forma básica. 2 unidades abajo predomina la forma ácida. Ahora sí, a pH de 12, ¿quiénes van a predominar? ¿O qué especies voy a tener yo? En mi mezcla tengo el ácido benzoico y el fenol. Le agrego hidróxido de sodio hasta llegar a pH de 12. ¿Qué especies van a predominar? Chicos, esto es vital para ustedes. Las principales formas de separación al separar algún contaminante es por esto, por medio de ácido base, porque es lo más barato y lo más práctico. Entonces les tiene que quedar bien claro este concepto de ácido base. ¿Qué va a pasar visto de otra manera? Tengo yo mi compuesto. Lo voy a hacer reaccionar con el hidróxido de sodio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué reacción se lleva a cabo? Fenóxido de sodio. Voy a obtener el fenóxido de sodio más que Agua. más el agua. Entonces, ahora sí, a pH de 12, ¿qué significa? Que le estoy adicionando hidróxido de sodio. ¿Qué especie voy a tener a pH de 12? ¿Al ácido benzoico o al benzoato de sodio? El benzoato de sodio. ¿Y qué va a pasar lo mismo con el fenol? El fenol, cuando lo haga reaccionar con hidróxido de sodio, ¿qué especie me va a generar? Pues el fenolato, ¿no? Con hidróxido de sodio, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a formar? Benzonato de sodio. Fenolato, aquí es de fenol, fenolato, ajá. O fenóxido, que sería lo más correcto, fenóxido de sodio. Más lo mismo que el agua. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Si yo tengo 12, es 2 unidades o más a 2, ¿no? 2 unidades o más para llegar a 12. 9.10 tiene 2 unidades más para llegar a 12, lo que significa que me va a predominar la forma básica. Y es lo que sucede, cuando yo le pongo el hidróxido de sodio, me va a formar la forma básica. Entonces,
¿Qué observo yo en mi placa a pH de 12? ¿Qué se observa? Según la imagen que nos mostraba Tonatiuh. Si quieres, vuélvela a poner, Tonatiuh, por favor. pH de 12, chicos. ¿Cuántas manchas ven? Parece que son 4. Según yo es la tercera o la cuarta rayita. A ver, voy a contar. 1, 2, la tercera. Y no sé si no se ve nada o yo no alcanzo a ver nada. Es que sí se ve un Pues, poco borroso. pues yo no veo nada Comparado tampoco. con las otras manchas, yo no veo nada tampoco. Ahora, ¿por qué no se ve nada? ¿A quiénes plaquearon ahí a pH de 12? ¿La fase acuosa o la fase orgánica? Según la metodología. ¿A quién van a plaquear? ¿A las fases acuosas o a las fases orgánicas de pH de 12? Orgánicas, ¿no? Las orgánicas, muy bien. ¿Y entonces por qué no vemos nada? Por solubles en agua. Es porque no son solubles en agua. No que plaqueamos las orgánicas. Es decir, ahí estamos plaqueando el Por la éter. polaridad, ¿no? Ajá, ¿qué pasa con la polaridad? ¿A dónde se me va mi benzoato y mi fenóxido? Sílice de la placa y no va a tener desplazamiento. No, no, no. No, Están plaqueando la fase orgánica. Si estamos diciendo que la molécula está ionizada, ¿dónde va a ser más soluble? ¿En éter o en agua? En agua. Entonces, cuando plaqueen la parte orgánica, que fue extraída la solución a pH de 12, pues obviamente todos tanto el benzoato como el fenóxido de sodio están en el agua y no están en el éter. y por eso no observamos nada a pH de 12. ¿Sí les queda claro? Sí, sí, ya quedó más claro, gracias. Ok, deja de compartir para que pueda compartir Tonatiuh para ver ahora qué pasa a pH de 7. Estamos a pH de 7. Aquí pongo mi línea. pH de... Ay, no me deja. A pH de 7, más o menos por aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con mis dos compuestos? Yo tengo un pH de 7, este está 2 unidades arriba y este está 2 unidades o más abajo. Entonces, ahora, ¿quién predomina a pH de 7? Van a ir al éter o al agua. Vamos con el ácido benzoico. A pH de 7, ¿qué especie va a predominar? ¿El ácido benzoico o el benzoato? Tengo un pH de 7 y tengo un pKa de 4. Está 2 unidades o más arriba el pH. Por lo tanto, ¿qué especie predomina? Benzoato. El benzoato, ¿en dónde se me va a ir? ¿Dónde es más soluble? ¿En el agua o en el éter? En éter. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? Vean, es una especie iónica, es una sal, benzoato de sodio. ¿En dónde va a ser soluble? En el agua. En el agua. En agua. En el agua, entonces esta la voy a tener aquí en el agua, en la fase acuosa. ¿Qué va a pasar ahora con el fenol? El fenol a pH de 7 es 2 unidades o más abajo de su valor de pKa. ¿Qué especie predomina? ¿El ácido o la base? ¿El El ácido. fenol o el fenolato? El fenol, ¿verdad?
Entonces ahora tengo mi fenol, ¿a dónde se me va a ir? ¿Al agua o al éter? Esta especie es poco polar o muy polar. Poco polar o muy polar. El fenol se va a ir al éter. Ajá, porque va a ser poco polar, ajá, porque tiene enlaces covalentes, lo que explicaron sus compañeros. Si tiene enlaces covalentes son pocos polares, si tienen enlaces iónicos son muy polares. Entonces ahora sí, nuevamente, si me voy a mi placa, acuérdense de esto, el éter está el fenol, en el agua está el benzoato. ¿Puedes volver a compartir, Donatio? Mucho porque tiene el fenol. Exacto, que solamente veo el fenol, muy bien. ¿Por qué no veo el benzoato? Porque se quedó en el agua. Porque se quedó en el agua, perfectísimo. Ajá. Ya les va quedando más claro. Muy bien, ahora vámonos al otro pH. pH de 2, dice aquí. Donatio, déjame compartir otra vez nuevamente, porque ya está acá de mi gráfica. Ajá. Ahora estoy a pH de 2. Ajá. ¿Qué especie me va a predominar? 2 y tengo un pK de 4.2. ¿Qué especie predomina pH de 2? ¿El ácido benzoico o el benzoato? El ácido benzoico. ¿El ácido? El ácido benzoico, voy a ponerlo aquí. pH igual a 2. Ajá. Está más ácido, va a predominar mi forma ácida. Esta forma ácida, ¿a dónde se me va a ir? ¿Al ácido o al fenol? Digo, al éter o al agua. ¿Dónde la pongo? En el éter. ¿Por qué? Porque tiene enlaces covalentes, es menos polar. Ajá. Me voy con el fenol. Ajá. El fenol tiene un pK de 9.2 y yo lo estoy poniendo a pH de 2. Es 2 unidades o más menor. Por lo tanto, ¿quién predomina? ¿El ácido o la base? La base. A pHs ácidos, ¿van a predominar las bases? No, los ácidos. Los ácidos, ¿no? Si estamos hablando de pH de 2, predominan los ácidos. ¿A dónde va a estar este fenol? ¿En el éter o en el agua? Éter, ¿no? En el éter, ajá. Ahora, lo voy a poner así como se ve ahí, como temblando, porque en principio debería de estar en el éter. Sin embargo, vámonos a la placa otra vez, Donati, por favor. Observo en la placa. ¿Qué se observa en la placa? ¿Qué compuesto tengo en la placa? Apenitas, apenitas. Ajá, se ve, aquí se ve. Bueno, es que yo no puedo señalar aquí. Pero sí se ve alguna sombra muy parecida a la del ácido benzoico, al del segundo estándar. El primero era fenol y por eso su compañera dijo que solo se veía fenol a pH de 7. Y ahorita el número 2, el punto número 2 sería el de ácido benzoico y se ve así como se arrastra y se queda la manchita. Y no se ve nada acá arriba de fenol. Ajá. ¿Por qué ya no se me ve fenol si se supone que los dos se me van al fenol? Algo muy... Ajá, al éter, perdón. ¿Por qué ya no se me va, ya no se ve el fenol? Si tanto los dos dijimos que eran no polares y se iban al éter. ¿Por qué ya no veo éter a pH de 2? Según la metodología. ¿Por qué ya no veo fenol a pH de 2 en el éter? Porque predomina la forma ácida. Ajá, y la forma ácida se me iría al éter, porque es poco polar. Sin embargo, ya no se ve. ¿Por qué ya no se ve? Cosas que no están haciendo nada. Siguiendo su metodología, dice que a pH de 7 ya quitamos al fenol, ¿no? Aquí lo extrajimos a pH de 7.
Lógicamente aquí ya no tenemos fenol, ya nada más tenemos al ácido benzoico. Cuando no lo hacen bien, no hacen bien sus extracciones, aquí también les aparece el fenol. Significa que no extrajeron bien al fenol a pH de 7 y por eso a pH de 2 sigue apareciendo el fenol. O acá, a pH de 12, si no lo hacen bien, les van a aparecer las 2 manchas o tal vez una, lo que significa que no lo están haciendo bien a pH de 12. Entonces, si ustedes no fijan bien el pH, pues pueden obtener una mezcla, como les dije. Cuando el pH es igual al pKa, tienen a los dos, tanto en su forma ácida como en su forma básica. Entonces, tienen que bajar 2 unidades mínimo o subir 2 unidades para tener una de las dos formas, que predomine una de las dos formas de su compuesto. Bueno, espero hayan entendido y captado un poco o no sé si tengan alguna duda o algo, para que puedan hacer su reporte y entregar su conclusión en la próxima clase.